6:33 a.m. Imagínese usted tener que trabajar con una carga laboral del doble de su capacidad. Eso es lo que le está pasando a los médicos que hoy están en servicios de urgencias en clínicas por todo el país. En las últimas horas, la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias confirmó que los servicios de urgencias están al 200%, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos, una sobrecarga que es otro indicador de la crisis en el sector de la salud. Los hospitales están trabajando a más del 200%, lo que pone en riesgo, primero, la calidad de atención a los pacientes, pero también la calidad del trabajo de los médicos que no pueden con el sistema a reventar. Resulta que como a los pacientes no les están entregando los medicamentos a tiempo, sus cuadros clínicos están empeorando, las citas siguen demoradas y los pacientes entonces se están enfermando más. Solo les queda al final un camino: buscar la atención del sistema de salud vía urgencias. Cuando los pacientes están llegando por urgencias, están llegando más graves. Eso significa que requieren más días de hospitalización o permanencia en el hospital, más medicamentos. Además, el paciente le vale más al sistema porque llega con un cuadro clínico más agravado. Dicen los indicadores, por ejemplo, de UNIPS, que es la unión de IPS, o sea, de clínicas y hospitales por todo el país, que de cada 10 pacientes que por estos días están llegando al servicio de urgencias, 6 se tienen que quedar en hospitalización ante la crítica situación, y esa es la razón por la que cada vez los servicios están más llenos, los de urgencias ocupados al 200%. Y esta es también la explicación de por qué en la última semana las clínicas y hospitales en Bogotá o en Medellín están anunciando el cierre de servicios de urgencias. Entonces, visto este círculo vicioso, queda una pregunta: si se siguen cerrando los servicios de urgencias, si esos servicios ya están al 200% de su capacidad, y si ese es el único camino para recibir atención, ¿para dónde se van a ir los enfermos con las urgencias colapsadas o cerradas? María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. La delación a cambio de colaboración es el mecanismo que la Fiscalía ha usado para ir develando los secretos de la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Ya ha firmado 6 principios de oportunidad y el último de estos acuerdos es con la promesa de llegar por lo menos a 2 exministros del Gobierno Nacional. El documento del lado del delator lleva la firma de María Alejandra Benavides, que era la asesora del Ministerio de Hacienda, que después de Olmedo López es la clave que la Fiscalía tiene para cerrar el círculo y para llegar a Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, que ya tiene citación a audiencia de imputación de cargos también por este escándalo. Ella es la que está al punto de las lágrimas confesándole a la Fiscalía que Bonilla la usó para facilitar el entramado de corrupción sin importar el costo que tenía que pagar. Esta versión ya la tiene el ente acusador, que le escuchó en interrogatorio, pero ahora quiere ir más allá y usarla como testigo formal en contra de quien fuera su ex jefe y eventualmente en contra de Jaime Ramírez Cobo, el asesor de la presidencia, y el otro exministro, el de la política, que para la época era Luis Fernando Velasco, y a quien también acusa de llamarla, preguntarle directamente cómo iba el tema. Por su versión, la Fiscalía tiene clara la relación de Bonilla y de Velasco en este asunto. Benavides ha revelado que Bonilla no hacía nada sin que el exministro Velasco supiera, porque era fundamental que alguien más supiera que no estaba actuando solo, que estaba pasando allí en el Ministerio de Hacienda, porque de una u otra manera quería que quedara claro que él no estaba solo en el plan de entregarle contratos a los congresistas. El testimonio de Benavides es entonces para concluir el capítulo de los 92.000 millones de pesos para obtener el respaldo parlamentario en la Comisión de Crédito Público, el de los contratos para Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. La fecha clave es el 22 de julio, cuando se va a conocer si un juez le da la bendición, el visto bueno a este acuerdo entre Benavides y la Fiscalía. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m. Nuevas tarifas para el pago de domingos y festivos, nuevas tarifas en varios peajes de Antioquia, Nariño, Cundinamarca y Bolívar, y nuevas tarifas también en materia de energía. Anteproyecto del gobierno
para bajar los precios de la luz en el país, que sigue socializando el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, encarnizado con las 9 páginas de borrador y tratando de venderle a los colombianos una reforma a la ley 142 y 143 de servicios públicos domiciliarios del año 1993. Desde entonces, más de 30 años funcionando como reloj, sin apagones masivos como el de Chile hace 2 años o como el de España y Portugal en abril de este año, que dejó sin luz a 60 millones de personas en cuestión de segundos por errores técnicos, errores de planificación y reacciones en cadena. Una situación que no hemos tenido que vivir nosotros, no por lo menos desde la famosa hora Gaviria, desde el apagón que vivimos a comienzos de los años 90, y ni siquiera en los peores momentos de fenómenos naturales como el del Niño, cuyas sequías secan los embalses y represas donde se produce la mayor parte de energía del país, 70% de la generación hidroeléctrica en épocas normales, que se complementa con un 30% de generación térmica a punta de gas, diésel y carbón. Centrales térmicas que siempre están listas para generar, y gracias al llamado cargo por confiabilidad, alma y corazón de la ley eléctrica que quiere ahora modificar el presidente Gustavo Petro y su ministro de Minas, Edwin Palma, a pesar de haber demostrado con los años su efectividad, de comprobar su eficiencia en el suministro de luz y de ser el respaldo de todo el sistema interconectado nacional. Razón de peso que llevó en las últimas horas a los gremios del sector eléctrico a hacerle en las últimas horas una serie de 3 propuestas al gobierno para aliviar, sí, pues la carga tarifaria, pero sin tocar esa ley eléctrica, sin reinventarse la rueda y a fin de evitar una reforma a la ley. Propuestas que por un lado van, por ejemplo, en aumentar la oferta eléctrica, en la incorporación de nuevos proyectos, de hecho con solamente el 28% de los previstos entrando en marcha y con un atraso del 55% de los proyectos de transmisión nacional y regional. En segundo lugar, proponen mitigar la variabilidad, sí, de los precios en bolsa, alcanzar la modernización del mercado mayorista, penalizar finalmente el robo de energía que tanta sangre le cuesta a empresas como Aire y como Afinia. Estás escuchando Blue Radio.